Ética ambiental y desarrollo sustentable. Trabajo realizado por las alumnas de la Universidad Univer Millennium, plantel Ciencias de la Salud, Emelín 402. ¿Qué es la ética ambiental? La ética ambiental es el estudio ético de las interacciones humanas con el impacto humano sobre el ecosistema. La ética ambiental surgió como una alternativa para intentar regular y crear las bases de la convivencia armónica entre seres humanos y la naturaleza, y tratar de extender los aspectos éticos a todos los seres vivos. La ética ambiental ve una perspectiva racional de los problemas morales que conciernen al medio ambiente y que tienen cada vez más relevancia. En la medida que los problemas van creciendo con el tiempo y el ser humano se siente impedido para reaccionar en contra de la posibilidad de poder afectar al medio ambiente mediante sus prácticas. Biodiversidad biológica. La biodiversidad o diversidad biológica es el conjunto de todos los seres vivos del planeta, el ambiente en el que viven y la relación que guardan con otras especies. Por eso la biodiversidad está compuesta por todos los animales, todas las plantas y todos los organismos, así como todos los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, y todas las relaciones que establecen entre sí. Existen tres tipos de biodiversidad o niveles de biodiversidad, que son la diversidad de especies, biodiversidad de ecosistemas y biodiversidad genética. La diversidad de especies tiene que ver con el número total de especies que encontramos en una región determinada. En la diversidad de ecosistemas, los seres vivos no viven aislados, sino que forman parte de un complejo sistema de interrelaciones entre ellos y el ambiente. La diversidad genética se define como la biodiversidad que existe entre los genes de los organismos que pertenecen a una misma especie, como por ejemplo nosotros, que somos una única especie, y pueden existir biodiversidad como lo es en nuestro color de piel, ojos o pelo. Algunas causas de la pérdida de la biodiversidad pueden ser la contaminación, la destrucción y fragmentación de ecosistemas, así como la explotación directa de especies como la caza, la pesca y el coleccionismo. La introducción de especies alóctonas, que son las especies introducidas dentro de otros lugares. ¿Qué se puede hacer para evitar la pérdida de biodiversidad? Para preservar la diversidad genética de especies y de ecosistemas en la Tierra es necesario que se tomen medidas efectivas para aumentar el número de espacios protegidos como parques, reservas y monumentos naturales, así como en el análisis de estados actual de los ecosistemas, el control de las especies invasoras, reducir las emisiones de gases contaminantes responsables del cambio climático y el control de sobrepesca y caza mediante la implantación efectiva de las leyes, evitar la contaminación de los cuerpos de agua, del suelo y del aire. Alteraciones de la tierra, degradación y desertización creciente de los suelos cultivables. Desertización se refiere al empobrecimiento de la tierra a causa de las prácticas del pastoreo, exceso de agricultura, deforestación y poco riego. Bajo estas presiones, la tierra se degrada de manera gradual e insidiosa hacia una condición desértica. Es un proceso muy avanzado de deterioro casi irreversible. Factores. Los factores que causan la desertización son de diversa índole: factores astronómicos, geomorfológicos, orogenia, distribución de las masas y dinámicos, con la actividad geológica y biológica de la Tierra. La desertización es un fenómeno que se produce sin la intervención humana, a diferencia de la desertificación. ¿Qué factores sociales, económicos y políticos contribuyen a la desertificación?
Hay factores tanto sociales, económicos y políticos. Las políticas que conducen al uso no sostenible de los recursos y a la carencia de la infraestructura de apoyo contribuyen en gran medida a la degradación de la tierra. A la inversa, esto transforma a las políticas públicas y a la infraestructura física en puntos útiles para la intervención. Así, la agricultura puede desempeñar un papel tanto positivo o negativo dependiendo de cómo se maneje. Las políticas destinadas a sustituir el pastoralismo por cultivos sedentarios en las tierras de pastoreo pueden contribuir a la desertificación. Explotación de recursos naturales. Las prácticas de tenencia de la tierra y las políticas que animan a los usuarios de la tierra a explotar excesivamente los recursos de la misma pueden contribuir de manera significativa a la desertificación. ¿Cómo nos afecta? Los cambios en el uso de la tierra son respuestas a los cambios en los suministros de los servicios de los ecosistemas, pero los primeros también originan cambios en estos suministros. La mala calidad del suelo para la agricultura lleva a las industrias a utilizar otros métodos para lograr la agricultura. ¿A qué me refiero con esto? La utilización de químicos para ayudar a la agricultura, que como consecuencia trae alteraciones a la agricultura natural y repercusión en la salud de los consumidores. Alteraciones de la vida animal y vegetal, disminución de la biodiversidad y desaparición progresiva de especies. Pérdida de biodiversidad. Se refiere a la disminución o desaparición de la diversidad biológica, entendida esta última como la variedad de seres vivos que habitan en el planeta, los distintos niveles de organización biológica, plantas, animales, hongos, microorganismos y su respectiva variabilidad genética, así como los patrones naturales presentados en los ecosistemas. Causas. La pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad, al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, granjas, camaroneras, presas, carreteras y zonas urbanas, destruimos el hábitat de miles de especies. Muchas veces la transformación no es completa, pero existe deterioro de la composición, estructura o función de los ecosistemas, que impacta a las especies y a los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. Las últimas estimaciones señalan que en México se han perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales. Las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, los pastizales, los bosques nublados y los manglares, y en menor grado en matorrales y bosques templados. Los ecosistemas más accesibles, productivos, con mejores suelos y en lugares planos han sido los más transformados. Los principales remanentes se encuentran en lugares poco accesibles o poco productivos. Destrucción del hábitat. La destrucción del hábitat es el resultado de los cambios de uso de suelo, ya sea por cultivos agrícolas, expansión urbana, construcción de carreteras u otras causas. Es la mayor causa de pérdida de biodiversidad en América Latina. Sobreexplotación y extinción de especies y poblaciones. La extinción de especies se debe a múltiples factores. El mayor seguramente es la pérdida de hábitat, pero también se conjugan presiones directas, como la sobreexplotación y el comercio legal e ilegal, que tienen un impacto enorme en ciertos grupos de especies especialmente carismáticas, como cactus, orquídeas o aves vistosas, y también aquellas usadas para alimento. Contaminación. La contaminación es la presencia de un agente físico, químico o biológico, o bien una combinación de varios agentes, en concentraciones que son o pueden ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o que puedan
ser perjudiciales para la vida vegetal o animal en un ambiente terrestre o de algunas continentales o marinas. Alteraciones del aire, efecto invernadero y cambio climático. El efecto invernadero consiste en el calentamiento de la superficie terrestre y de las capas bajas de la atmósfera debido a un exceso de radiación solar que al no poder escapar hacia el exterior, este se queda atrapado y provoca un aumento progresivo en la temperatura. El cambio climático es la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a diversas causas naturales y a la acción del hombre, y se produce sobre todo los parámetros climáticos como en la temperatura, precipitaciones, nubosidad y diversas escalas del tiempo. Deterioro de la capa de ozono. La capa de ozono es aquella que protege a la Tierra de los rayos ultravioletas. Estos asimismo causan cáncer en la piel, daños a los cultivos, entre otros problemas. Algunas causas del deterioro de la capa de ozono son el uso de aerosoles y compuestos, el calentamiento global, proliferación de enfermedades, alteración en la vegetación y alteraciones asimismo en los animales. Lluvia ácida. La lluvia ácida es aquella que se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre, emitidos ya sea por fábricas, centrales eléctricas y asimismo vehículos que queman carbón a productos derivados del petróleo. En interacción con el vapor de agua, estos gases forman ácido sulfúrico y ácidos nítricos. Alteraciones del agua. Contaminación y agotamiento de los mares. La contaminación de mares y océanos es la introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes perjudiciales en el medio marino. Suelen arrojarse de manera desmesurada herbicidas, plaguicidas, fertilizantes, detergentes químicos, hidrocarburos, plásticos y aguas residuales, entre otras. Las principales causas de la contaminación marina son las siguientes, como ya lo habíamos dicho: aguas residuales, contaminación por plásticos y microplásticos, derrames de combustibles, igual aquí entra el cambio climático, etcétera. La contaminación y escasez del agua dulce se debe a que se produce por los residuos derivados de los fertilizantes, pesticidas o químicos que desembocan en las aguas dulces y estas mismas acaban por contaminar también el agua salada. Hola, yo soy Mariana y yo les voy a hablar sobre el impacto medioambiental. El impacto medioambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza. Esto quiere decir que nosotros
como seres humanos podemos hacer una modificación del medio ambiente por medio de la contaminación y todo eso. Y en ocasiones, o más bien la mayoría de veces, es ocasionada por la misma naturaleza. Un huracán o un sismo pueden provocar impactos ambientales. Sin embargo, el instrumento de evaluación de impacto ambiental se orienta a los impactos ambientales que eventualmente podrían ser provocados por obras o actividades que se encuentran en etapa de proyecto, o sea que no han sido iniciadas. De aquí el carácter preventivo del instrumento. Los tipos de impacto ambiental son 3. Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se pueden clasificar de acuerdo a su origen en los provocados por el aprovechamiento de recursos naturales, ya sea renovables, tales como el aprovechamiento forestal o la pesca, o no renovables, tales como la extracción de petróleo o del carbón. Aquí podemos decir que en las renovables son todas aquellas que implican el medio ambiente, por ejemplo, la pesca, como aquí lo dice, o la tala de árboles que se utiliza para las libretas o lápices o así, que eso sí puede renovarse, o sea, sí puede volver a nacer o puede volver a salir. Y los no renovables es, por ejemplo, la extracción del petróleo o del carbono, que eso sí no puede ser renovable y puede causar daños ambientales, que por las fábricas o todo eso se puede hacer una contaminación y puede dañar el medio ambiente. Hablando de contaminación, es todos los proyectos que producen algún residuo peligroso o no, que emite gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente, que podría ser cuando se derrama el petróleo en el mar, o como decía ya, las fábricas que avientan gases y causan la contaminación, o los coches, la pirotecnia o así. Y la tercera es la ocupación del territorio, que los proyectos que al ocupar un territorio modifican las condiciones naturales por acciones tales como desmonte, compactación del suelo y otras. Aquí también podría ser cuando ocupan como un terreno o algún lugar para crear, no sé, una casa o un establecimiento y cortan cortan la vida o el ciclo de la vida de las plantas que están ahí, los cuales también son un impacto ambiental porque nos están quitando una parte de eso. El desarrollo sustentable es un profundo proceso de cambio orientado para elevar el bienestar de la población dentro del contexto de equidad social, el progreso científico, tecnológico y una nueva ética de las relaciones del hombre con la naturaleza, que asegure la viabilidad ecológica del planeta para las futuras generaciones. La comparación del desarrollo con el crecimiento económico es algo que se sigue representando en las políticas de los países más evolucionados, que se asume peligrosa para el mundo ambiental, puesto que se suele asociar con la sobreexplotación de recursos no renovables, el incremento del PBI nacional y esto que genera impactos ambientales irreversibles sin que el sistema mundial lo impida. Este se fundamenta en apreciaciones cualitativas que reflejan la forma de cómo se están utilizando los recursos, teniendo en cuenta las necesidades presentes y la de las futuras generaciones. En la Cumbre del Río se caracterizó al desarrollo sostenible como aquel desarrollo que conduce al crecimiento económico, la elevación de la calidad de vida y al estado de bienestar, sin agotar los recursos renovables ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para su satisfacción de sus necesidades.
Debido a la evolución que ha sufrido la especie humana, especialmente tecnológica, ha surgido la necesidad de darle sentido a la vida, a través del restablecimiento de su relación con lo natural, la tierra y los demás seres vivos, incluso con la del mismo hombre. La educación moral se ha convertido en 5 elementos fundamentales, que son la conducta, el carácter, valores, razonamiento y el sentimiento. La ética ambiental también se trata de una perspectiva racional de los problemas morales del medio ambiente, que tienen más relevancia, en medida de que estos van creciendo con el tiempo y que el hombre se siente impedido para reaccionar en contra de la posibilidad de afectar al medio ambiente. Ante esto, el desarrollo sostenible aparece como alternativa que se tiene como fórmula para garantizar las condiciones dignas de vida del presente y de las generaciones futuras.